Periodísticamente hablando, tal vez esta sea la foto más inquietante de los últimos tiempos. Este es Farré, minutos después, estimo que muy pocos minutos después, de haber asesinado a su esposa, de haber apuñalado a su esposa. La discusión va a pasar por muchos planos, pero seguramente se va a reducir en el juicio oral en si hubo o no una emoción violenta. El resto de los hechos creo que no van a estar pesando a la hora de la discusión. Hay una denuncia previa por violencia, hay un relato de la mujer que habla de 10 años de violencia, hay una idea de la defensa de Farré de instalar una situación de violencia mutua que me parece no va a pesar por la forma en la que se produjo el desenlace. Pero la foto es inquietante, no hay ninguna duda. Tenemos dos profesionales, psiquiatra y psicóloga, más un abogado penalista, y entiendo que muy pocas veces se ha visto una foto, por lo menos en los medios, con esta claridad, ¿no? Sí, indudablemente tiene un valor incluso criminalístico, ¿no? Para ver cómo ha quedado la escena del crimen, por lo menos lo que se veía en ese momento desde la ventana más próxima al lugar donde se comete el homicidio, ¿no? Sí, yo pensaba, insisto, en la violencia o no. Acá lo que vemos es que el señor obviamente no está obnubilado y pareciera que tampoco deprimido o angustiado. O el hecho de que haya que sea una persona violenta lo aleja más de la emoción violenta. Ahora, esto es importante. Su ex abogada dijo que lo notaba como un hombre que venía, ella dijo, en palabras de abogada, deprimida. Y obsesivo. Y obsesivo, también, ¿no? dijo que entre los argumentos que él esgrimía sobre por qué no quería abandonar esa vida matrimonial era la protección de esa criatura autista, el hijo menor de ese matrimonio, que a su consideración el divorcio, fíjense ustedes la cabeza, ¿no? Pues la terminó matando. El divorcio iba a generar todavía una cuestión desfavorable para su cuadro de salud, termina matando a la mujer y que la consideraba ella una mala madre, que lo hostigaba. Me parece que algo en su estructura psíquica, sin ser por supuesto un especialista, sí. algo estaba pasando. Que le miraba, le revisaba la computadora, el teléfono. Bueno, eso es en un punto muy controlador. Claro, siguiendo la línea que veníamos hablando, en algún punto una persona con bastantes rasgos paranoides de personalidad, en donde motivado por los celos, por la ira, por esta cuestión de que la mujer era la que se quería separar y no él el que se quería separar, en algún punto esto hizo que él reaccione de esta forma. Ahora, en términos muy generales, si se puede, ¿qué se les puede poner en juego esta clase de personas? De nuevo, en términos muy generales, porque no sabemos qué clase de persona es y qué rasgos tiene, pero digo en general, quien luego termina matando a su cónyuge o quien luego termina agrediéndola físicamente, quemándola, etcétera, ¿qué sienten en el momento en que ellas les dicen que no quieren estar más con ellos? ¿Qué sienten ellos? ¿Qué se les pone en juego? A los hombres que luego se los sabe violentos, en términos generales, ¿no? Sí, en algún punto yo creo que corresponde una herida narcisista para una persona que en este sentido estamos hablando de una persona que ha tenido, como hablábamos con Guillermo, mucho poder, que estaba acostumbrado a tomar muchas decisiones, muy controlador en algún punto, y de golpe esto se le fue de su control. Sí, o sea, danos un segundo, porque tenemos una comunicación telefónica con Mariana Gallego, justamente de ella hablábamos hace instantes, su ex abogada. Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes para nosotros. Estás en Londres vos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias por atendernos. Ahora te escuchamos mucho mejor que la primera vez que establecimos un contacto con vos cuando supimos esta noticia. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo se mostraba con vos? ¿Qué cosas a vos ahora, sabiendo el final, empezás a concluir? Bueno, yo, una característica de Fernando que se la decía a él y que lo decía la propia víctima, y que es algo que se percibía, es que es un hombre obsesivo, que tenía determinados pensamientos y decisiones y sobre ello iba. Recién yo escuchaba que ustedes decían que siente un hombre cuando la mujer le dice no te quiero más, andate de casa. Bueno, este hombre, desde el momento que la mujer le dijo eso, su obsesión y su pensamiento era no irse. Era quedarse en la casa y buscar todas las soluciones alternativas para permanecer ahí. ¿La casa o la relación? ¿Él quería permanecer en la casa o permanecer en la relación?
A ver, al principio de la relación incluso empezaron terapia de pareja y él intentó recuperar eso. Cuando vio que el vínculo estaba perdido, incluso ya estando en consultas conmigo, aceptado eso, me pidió que específicamente pida la tenencia de los chicos, quedarse en la vivienda, alquilar un departamento para ella y ser él quien ejerza ese rol de amo de casa. O sea, esta era una obsesión para él, como había otras. Por ejemplo, la venta de una camioneta muy costosa, era algo que él repetía todo el tiempo. ¿Qué Todo cosa? el tiempo. Y, ¿Que no vendan la camioneta? la venta, no, sí, que la venda, justamente. Ellos tenían 2 vehículos, una camioneta muy, muy valiosa, de las más caras de Argentina. ¿Y quién la usaba? La señora. La señora. La usaba la señora. Y él quería que venda esa camioneta. Él, como era un bien ganancial y tan costoso, él quería que esa camioneta se venda, él darle el vehículo, que era un vehículo importado, también costoso, pero mucho menos que esta camioneta, y lo repetía todo el tiempo. O sea, decía, bueno, yo no tengo trabajo, estamos comiendo nuestros ahorros para mantener este nivel de vida, vendamos la camioneta y yo te doy el auto y me quedo en casa cuidando a los chicos. O sea, esta era otra de sus obsesiones, a tal punto que no solo me lo escribía por mail y por teléfono, lo dijo el día de la audiencia, y luego de haber obtenido ya un régimen de visitas, se lo volvió a repetir a la señora Claudia, que obviamente el abogado me mandó un mail y me dijo, por favor, Mariana, decir a tu cliente que deje de insistir sobre este tema, porque por el momento no se va a hacer. Además, no era como un poco apresurado, teniendo en cuenta que ni siquiera habíamos iniciado el divorcio. O sea que se podía percibir que a él le preocupaba explícitamente la cuestión económica, más que la cuestión de pareja. Sí, la cuestión de su pareja yo creo que era algo por otras cuestiones que es así, o sea, no puedo revelar cosas que él me decía que no tiene que ver con plata y que tiene que ver con pensamientos y cuestiones de él a nivel pareja y a nivel sentimental, porque como puede tener algún tipo de vínculo con lo que luego pasó, estoy aguardando llegar a Argentina para presentarlo ante la Fiscalía. Pero el tema pareja era algo que él ya el último tiempo lo había dejado a un lado y ahora su obsesión había pasado a ser 100% los chicos y la casa. Mariana, Mauro Zeta te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas? Bien, vos no haces derecho penal, ¿no? No, no hago derecho penal. No entendía por qué habías renunciado. No ¿Por qué renunciaste a representarlo a él? Porque ya no tiene sentido en términos de familia. No entendí por qué dejaste la... Pero, a ver, esto pasa no por ser abogada, pasa por una decisión humana y de sentido común. Si mi cliente que me vino a consultar para hacer una separación termina matando a la esposa, la decisión mía va a ser apartarme de cualquier cuestión que tenga que ver. Por ejemplo, ahora viene a continuación quién se ocupa de estos chicos. Si ahora están con la hermana de Claudia, me dicen. Sí, yo tengo una situación por parte del juzgado para aportar estos datos, pero ya siendo la ex abogada de Ferré. Primero porque no hago derecho penal y aunque hiciese derecho penal tampoco defendería una situación así. Yo tengo todo un criterio tomado respecto a la violencia doméstica y este no era un hombre que a mí me vino a consultar porque tenía una denuncia. Este era un hombre que desde el mes de diciembre me viene a consultar porque había un trámite de separación, convenio regulador de bienes y demás cuestiones que estaban ajenas a la violencia que se desató el 2 de agosto. Mariana, más allá de esta obsesión que marcabas, ¿notaste que podía convertirse en una persona violenta o podría representar un riesgo para alguien, Ferré? Te juro que no, o sea, todo lo contrario. A mí era sumamente pasivo, depresivo, me refería que estaba haciendo terapia porque se sentía maltratado psicológicamente y tengo muchos mails de él comentándome la violencia psicológica que él sentía y hasta en un punto el ninguneo que soportaba a diario por encontrarse sin trabajo. No era la personalidad que todos estamos imaginando, por lo menos no ante mí, ante terceros. Ahora, la denuncia, Mariana, en la denuncia del 2 de agosto que tuvimos recién acceso a la denuncia completa, en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte dice exactamente lo contrario, que quien denigraba, humillaba, menospreciaba era él. Totalmente, totalmente, eso es lo que dice Claudia, por eso yo aclaro, esto es lo que decía mi cliente, claro. Yo no tuve contacto con la contraparte, no, obviamente, o sea, yo te puedo referir lo que mi cliente decía, y claro que lo que él decía es contrario y seguramente que en vista de lo que ocurrió, él mentía, pero yo solamente puedo, porque no soy juez ni psicóloga, transmitirles a ustedes
lo que un cliente venía una vez a por semana a contarte. contarme a mi estudio. Ahora, Claro. ¿qué declaró tu abogada que te representó el día del hecho, que es testigo presencial? Tengo entendido que declaró en la comisaría después del hecho, es la Sí, que no ve es testigo. gran parte de la situación. No es testigo presencial y esto lo aclaró el comisario. No, está en porque la habitación de al lado, mi pero digo que estudio estuvo estaba ahí. fuera. ¿Pero qué vio? Sí, ella estaba afuera y lo que ella me dijo a mí es que Claudia le había pedido a su abogado estar un momento a solas con su marido, como había ocurrido el martes en Libertador, Sí. y que entonces ellos accedieron, se quedaron los dos abogados en la puerta de la casa y ellos se habrían dirigido adentro, que después nos enteramos que era en la cocina donde estaban dialogando, y ahí evidentemente surge el tema, pero la abogada de mi estudio lo que me refiere es que ella no escuchó gritos ni nada hasta que la madre de Fernando da la voz de alerta y dice: se encerró en el vestidor, no puedo abrir, y ahí es donde empieza a tomar intervención. Antes de eso no vio nada, y ya cuando ella llega hasta la ventana del vestidor ya había ocurrido lo peor. Mariana, ¿cuándo se materializó la separación de hecho? ¿Cuándo ella se va de la casa que compartían? No, es que ella no se va, ella se va de la habitación. Ellos nunca se separan, y este es otro de los motivos por los cuales la relación estaba pasando por etapas de terrible violencia, y yo se lo venía diciendo a mi cliente: vos no podés vivir con la misma mujer que hace 7 meses te está pidiendo por favor que te vayas, que agarra tus cosas y se va de tu cuarto a dormir con tu hija. Esto genera necesariamente violencia. Bien, ¿y ellos dónde estaban viviendo juntos a pesar de que no compartían el dormitorio? ¿En la casa de Martindale o es en una casa de fin de semana y vivían en el departamento del Libertador? Claro, vivían en el Libertador Itable, que era el departamento ganancial, y ellos, los padres de él alquilaban la casa de Martindale para fin de semana, pero ella hacía meses que no iba porque era el lugar que desde que se habían separado, de hecho, digamos, compartía Ferré con sus hijos. Ah, ok. ¿Y qué pasó en esas vacaciones de invierno que él pasa con sus hijos, que motiva después el pedido de restricción perimetral de ella? Supuestamente, bueno, a ver, ustedes no sé si vieron la actriz, me parece que sí, a lo que dice la denuncia esa del 2 de agosto. Él se toma una semana de vacaciones, cuando llega hace unos días más en la casa, y uno de estos días, creo que es precisamente el 2 de agosto a la noche, se genera una discusión porque, bueno, vuelve a salir el tema de la separación, vuelve a salir el tema de que él le transmitía a los hijos que su madre es la que quiere que me vaya de la casa y nos quiere separar como familia, y bueno, y en el medio de esta discusión se genera la violencia. La señora Claudia en la denuncia relata un episodio en donde él le tira el pelo, ella pide a la hija que lo grabe, y bueno, y en esta situación de violencia es la que al otro día la señora Claudia denuncia y genera la exclusión. Antes de eso, si bien pudo haber habido violencia, según ella relata, nunca hubo una denuncia fehaciente ni ante una fiscalía ni ante la Oficina de Violencia Doméstica. Pero nadie dimensionó el riesgo que significó ese hecho concreto donde estaban los chicos presentes, donde él le tira del pelo, donde él la tiene amenazada, donde ella tiene que después recurrir a abrazarlo para poder calmarlo, según la denuncia que hace ella. Pero justamente porque se dimensionó, se dictaminó la exclusión del hogar y Ferré se fue. Ya, entendamos esto, hay 500 denuncias por día en la Oficina de Violencia Doméstica, y la mayoría, yo te diría el 100%, si la mujer así lo quiere, termina en la exclusión del hogar del cónyuge. Esto funciona muy bien en la justicia de familia, es prácticamente, te diría, automático. El problema es que la justicia no puede ir más allá de la decisión de las partes, y cuando la justicia fija una audiencia a solo 7 días de la exclusión y le propone a las partes a ver qué quieren hacer, y las partes mismas acuerdan, acordar un régimen de visita, negociar alimentos provisorios en forma privada, retiro de los bienes personales, ambas partes en forma personal. O sea, no es que Claudia pidió que vaya al abogado, como se puede solicitar, o personal policial acompañándola. No, aceptaron voluntariamente, los dos acordaron esto. De hecho, te digo más, mi cliente no quería que Claudia vaya a la casa porque decía que había, mi ex cliente, perdón, decía que no había nada de ella. O sea, es una situación voluntaria que no podía preverse porque la justicia actuó como tenía que actuar. El problema es que no puede ir más allá de las decisiones de las partes, y más aún cuando los menores no están en el medio de la violencia, porque Claudia no hizo extensiva el perímetro en su denuncia a sus hijos, por eso consintió un régimen de visita también. Vos tenés mucha experiencia, de hecho, en este tipo de situaciones, de divorcios, incluso en divorcios donde hay mucho dinero en juego.
¿Alguna vez te tocó vivir algo así? ¿Algo parecido a esto? Por supuesto que no en este extremo, pero algo parecido. No, nunca. He hecho montones de retiros de objetos personales de gente común y hasta de famosos. O sea, recuerdo el día que fui a hacer el retiro de los objetos de Martín Palermo en la casa de compartía con quien era en su momento su esposa, y en todos, famosos y no famosos, se generan rispideces porque este cuadro era mío, esta remera me la regaló mi mamá, y así miles de cosas. Nunca jamás llega a un nivel de discusión, y ante la mínima sospecha que puede pasar a mayores, por supuesto el abogado de la víctima solicita refuerzo policial. Esto fue algo que nos sorprendió a todos, sobre todo porque el martes anterior, hacía solo 2 días, se había hecho la misma diligencia en la casa de la señora y no ocurrió nada. Mariana, me cuentan una frase que si estaba tu abogada o la abogada del estudio, que creo que después viajó al exterior, sí, confirmame eso, que ya declaró y creo que está en Londres, no sé si con vos o en otro lado. No, en otro lado, pero sí, así es. Bien, me dicen que luego del hecho llegan al lugar el papá de Farré y un hermano, y que entrevistándose ellos dos con la mamá de Farré, el padre de Farré suelta una frase del tipo: esto fue lo mejor que pudo haber pasado. Ay, Dios mío. Qué locura, no me lo dijo la abogada de mi estudio y tampoco lo había escuchado antes. No, para nada, y de todas las veces que yo me reuní con Farré, nunca tampoco me tiró un comentario como: si no va a ser mía, no va a ser de nadie, antes de dejarle la casa la mato, o no, pero digo que el que dijo esa frase fue, le atribuyen esa frase al papá de Fernando. Sí, al padre, te entendí, al padre, como que va después. Nadie... Claro. Sí. Ahora, Fernando, ¿qué decía de la denuncia? ¿Que era mentira? ¿Que ella le inventaba la denuncia? Ella decía que él decía que había sido armada, él decía que ella lo provocó, buscó una situación para que él se saque y le pidió a la hija que lo grabe, así tener una prueba y lograr lo que finalmente desde diciembre quería, que era que él se fuera de la casa. Que al fin y al cabo, honestamente, yo se lo venía diciendo hace rato, con el nuevo código el divorcio lo consigue en 2 minutos y te vas a tener que ir. Claro. Y si no lo consigue de esa manera, con una denuncia de violencia, ante el mínimo grito, la justicia actúa muy bien. Excluye al violento, le excluye al violento de la casa, que es lo que ella quería hace mucho tiempo, y lo que falló no fue, me parece a mí, la justicia. ¿Hace cuánto, según te relata tu ex cliente, que ella quería separarse? ¿Cuántas veces lo venía intentando? No, todos los días de su vida. Según él me refería, era un martirio que vivía en donde todos los días ella se levantaba a la mañana y le decía: no podemos seguir así, hoy a la noche cuando llegues te tenés que ir, no quiero vivir más en el mismo techo. Y fueron muchos meses antes de que finalmente ella decidiera abandonar el dormitorio. O sea, esto venía... Y esto también es muy agotador. Imagínate la situación, 3 chicos bebés. Los padres no pueden ni compartir una mesa porque la mamá le pide al papá por favor que se vaya y el papá no lo acepta. Chicos, los tengo que dejar porque estoy entrando ya al avión para partir. Les mando un beso grande y gracias por la seriedad con que están tomando esto. Muchas gracias a todos. ¿A qué hora llegas acá a Buenos Aires? A la mañana, no. Mañana, recién mañana. Pero vas mañana mismo a tribunales. 14 horas. Sí, a la fiscalía, claro. Bueno, gracias por este contacto con nosotros. Hasta luego. Chao, Mariana. Chao. Wow, tenía buenos detalles, Mariana. Estaba al tanto de toda la situación previa. La que quedó choqueada me contaba, lo contaba ayer Mariana Gallego, la abogada de ella, 25 años tiene la abogada que representó la audiencia en el country. Si bien no ve el homicidio, sí cuando van del lado, poné la foto del vidrio, ese vidrio lo rompe la madre de Fernando Farré, con los abogados están presentes y ahí ve cómo queda el cuerpo esta abogada de 25 años que ni siquiera es experta en derecho penal. Claro. O sea, trabajan en familia. Contó que quedó traumatizada, declaró de urgencia ante la comisaría el mismo viernes porque tenía un vuelo a las 4 horas para salir de la Argentina. La abogada que representaba a Mariana Gallego. Perdón, ibas a decir algo. No, iba a decir que de alguna manera cierra y hay algunos datos que tal vez sean interesantes. Cuando uno habla de una personalidad obsesiva, a veces alguien más que obsesivo se maneja así obsesivamente en cuanto a control, pero dan más características en que recibió una herida en
en la potencia, la sensación de humillación que tienen estos personajes muy narcisistas cuando sienten que no pueden, que las cosas se le van de las manos, que se sienten realmente humillados. Y frente a todo esto hay situaciones de violencia que alejan absolutamente del concepto de emoción violenta. Yo me parece importante decir esto, porque en la emoción violenta, si bien hay una morbilidad previa, tiene que haber como una gran sorpresa, y acá no hay una gran sorpresa frente a la situación que... Sí hay una situación de no control del impulso, pero esto es en todos los hechos violentos. Me parece importante ver que, bueno, por ahí habría como una brecha. A mí, ¿saben qué me pasa? No sé si a ustedes les pasa. Hay como, ¿no notaron como un cierto... A ver, no puedo generalizar, ¿no? Pero hay... Son opiniones en redes sociales y demás, como esta cosa de... Ella era maltratadora, ella denigraba como cierta justificación al homicidio. Yo he encontrado mucho testimonio, si se quiere, de redes sociales, como justificativo del homicidio. Más allá de lo técnico, de lo jurídico, como diciendo, fíjense que ella en su trabajo, en la empresa de vinos, la gente decía era muy maltratadora. Por ahí no de justificar, pero sí de hacer el ejercicio de poder ponerse, si se puede, en la cabeza de cada uno de ellos. Como decía ella al principio, en la cabeza un tipo con estas características, ¿qué se le puede haber detonado a él cuando ella va concretamente en ese momento y saca la ropa, por ejemplo? Pero siempre hay un camino que es irte de tu casa. O sea, vamos a suponer, vamos a dar por probado los dichos de la defensa en televisión y vamos a dar por probado este mundo de esta mujer como si fuese el mal de todos los males, de la víctima, ¿no? Vamos a dar este ejercicio que proponen algunos, incluso el defensor particular, hablando peste de la mujer asesinada cuando todavía no tenía ni la palada de tierra arriba del cajón. Vamos a suponer que este hombre cuenta cuestiones que existen y que han pasado. Y vuelvo a repetir lo mismo. Sí, no dejamos de estar frente a un cobarde que llevó a las vías de hecho a la mujer que lo acompañó durante muchos años. Después discutamos lo técnico, si hay alguna figura que atenúe su voluntad. Esa es otra discusión. Pero no es. Porque si no pareciera, y en esto comparto que Guille hizo una buena aclaración diciendo, es encuadrar una situación en la que se dio el homicidio, pero si no, te encontrás con un montón de expresiones de gente que solo dice, eso. averigüen en la bodega donde trabajaban. Pero por eso tiene pena, digamos, por eso tiene pena y pena tan grave, porque en realidad el contexto poco suma al hecho. O sea, no lo va a justificar bajo ningún punto de vista. Solamente para nosotros. Un contexto, nos va a servir un contexto para comprender si es que se puede comprender. Pero desde el punto de vista psicológico, y acá es el punto, muchas veces lo que uno ve es, más que víctima, hay dos personas que se enganchan cada uno desde sus roles que se pueden estimular, pero esto ni justifica, y como decís Mauro, menos violencia, ni justifica que te quedes en menos un homicidio, pero tampoco en una situación violenta. Si no sos una persona violenta, te vas y frente a la humillación de la mujer, lo que sí uno ve es que en general hay un sistema conyugal, digamos, que psicológicamente es muy disfuncional de ambas partes. Hay un tema que estaría bueno aclararlo. Cuando se mencionaba lo de la Oficina de Violencia Doméstica, yo hoy estoy bastante contra, pero la realidad es que la Oficina de Violencia Doméstica, que hace una labor magnífica, lo aclaro antes de que Melina me tire el celular, hace una labor magnífica, ¿sí? Porque verdaderamente antes de la Oficina de Violencia Doméstica a la mujer le costaba muchísimo llevar a judicializar una situación de hecho que era muy grave y que culminaba con muchos homicidios, muchas lesiones graves, pero la realidad es que la Oficina de Violencia Doméstica, con toda la buena propaganda que tiene, que reitero, es muy bueno que esté, no investiga nada. ¿Sí? Ahí no investigan nada. Ahí lo que hacen es recibir, bueno, tiene derivar. Pequeñísimo proceso de investigación, pero la realidad es que lo que se escucha de las denuncias en violencia doméstica, en la Oficina de Violencia Doméstica, depende de la Corte Suprema de Justicia, es la versión de una de las partes. Sí. Y cualquiera que está en esto, eso se deriva a una fiscalía, después de 6 meses de escuchar conflictos en el ámbito penal,
de divorcio, de familia, de medianería, de laboral, es que siempre hay que escuchar las dos campanas, ¿sí? Y la investigación criminal lo tiene como obligación. Por eso yo hablo Sin duda. tanto, Por eso sabe lo que está haciendo de la objetividad de la fiscal. Por eso, ¿sí? miren, Ahí una de las partes está muerta. no, la otra parte obviamente, pero en Claro. pos de la objetividad que usted dice. Ya no hay campana ahí. La fiscal ha citado a los abogados, una no está, que es la abogada junior, esta que vio Sí. o que mandó Mariana Gallego a la audiencia y que está en el exterior, pero ya declaró por escrito en sede policial, o le tomaron declaración, perdón. Pero está el abogado de la víctima, que estuvo presente. A la madre no le van a tomar declaración, después explicamos por qué, si le parece, a la madre del imputado. Y los vigiladores. La fiscal lo que quiere reconstruir ahora, como abre el juego, no se cierra a cerrar el caso sin las pericias a mano, lo que dice es: quiero saber cómo estaba Farré antes, durante el encuentro y Perfecto, luego del homicidio. perfecto. Está pidiendo Perfecto. a los testigos que lo vieron antes, vigiladores, abogados, cómo lo notaron. Eso lo va a escribir. Es- Título, otro lado, títulos y seguimos. Bueno. Dale.